Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. El día de hoy vengo ante todos ustedes para presentar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia sexual. Para ello, quisiera razonar y dar algunos argumentos que son muy importantes. Según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, la violencia sexual comprende una amplia gama de actos, incluidos el coito sexual intentado o forzado, contacto sexual no deseado, obligar a una mujer o a una niña o niño a participar en el acto sexual sin su consentimiento, hacer comentarios u ofensas sexuales, mutilación genital, acoso sexual, iniciación sexual forzada, insinuaciones, la trata con fines sexuales, entre otros. El efecto del abuso y violencia sexual es muy profundo en las sociedades, ya que desencadena todo tipo de fragmentación social, familiar, en la escuela, en el trabajo, atenta contra la dignidad de las personas que lo han experimentado. Quienes han padecido esta situación viven verdaderos calvarios. En México, la violencia sexual está tipificada como un delito grave y a pesar de esto, se estima que solo 1 de cada 10 agresiones sexuales en el país se denuncia. ¿Por qué? Esto es debido a la falta de certeza de que el agresor será castigado y al estigma social que persiste principalmente en torno a las mujeres, adolescentes y niñas, por el miedo de represalias del agresor, la vergüenza, la ausencia de apoyo para las víctimas y la desconfianza para los sistemas de procuración e impartición de justicia principalmente. En este contexto, debemos tener presente que los menores tienen el derecho a ser protegidos de toda forma de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, dice que los estados deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño o a la niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. En nuestro país, y particularmente en nuestro estado, existe una brecha entre la real protección de los derechos de la infancia y su efectiva garantía. Los datos señalan que la violencia contra niños, niñas y adolescentes dentro de la familia, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo o las instituciones se está legitimando y aceptando socialmente y por tanto es invisible. Por ello, la iniciativa que presento a su consideración tiene 2 objetivos fundamentales. El primero, proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes del abuso y la violencia sexual. Y el segundo, perfeccionar la ley para que ésta sea eficaz en el castigo que deben recibir quienes violentan sexualmente a los menores de edad. Máxime cuando presenciamos hechos como los recientemente acaecidos en nuestro estado, los cuales en muchas ocasiones quedan sin castigo por la insuficiencia de la ley, como es el caso de las Margaritas, de un maestro que abusó sexualmente de 10 niñas indígenas tojolabales. La protección sexual y la integridad personal son derechos humanos inviolables y con mayor razón tratándose de menores de edad e indígenas, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que este tipo de ilícitos no deben quedar en la impunidad y deben de ser sancionados con penas ejemplares.
Lamentablemente, el abuso sexual se manifiesta incluso en los planteles educativos, por lo que los niños y niñas enfrentan violaciones a sus derechos y a su sexualidad en un espacio que debiera de ser un centro de aprendizaje y de absoluta confianza, de valores y de conocimientos para la vida. Si permitimos que estos actos se sigan dando en las escuelas, estaremos contribuyendo a que nuestros hijos sean presas fáciles del abuso y la violencia. En Acción Nacional proponemos fortalecer el marco jurídico para evitar todo tipo de violencia y abuso sexual. Las conductas asociadas a la violencia sexual deben ser castigadas con mayor firmeza cuando son cometidas por quien, valiéndose de su condición, cargo o capacidad de influencia, o otro que implique algún tipo de subordinación con la víctima, tales como servidores públicos, maestros de centros educativos, patrones, ministros de culto religioso, entre otros. Además de inhabilitar en el cargo al servidor público que cometa estos ilícitos, es intolerable que un maestro que ha abusado sexualmente de sus alumnas pueda regresar a las aulas de nuestros centros educativos. Particularmente para quien cometa el delito de abuso sexual, se le impondrá una pena de 5 a 9 años de prisión y multa de 1,000 días de salario mínimo, con lo cual ya no se podrá obtener libertad bajo fianza. Además, en las penas previstas para los delitos de violación y abuso sexual, se aumentarán en una mitad más cuando el delito fuere cometido al encontrarse la víctima dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, de esparcimiento, convivencia familiar, en inmuebles públicos o cualquier otro centro de naturaleza social. O si el delito fuere cometido por quien, valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, cargo, comisión, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor fuese servidor público, se le destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el ejercicio de su profesión por un término igual al de la pena de prisión. Con estas medidas estaremos garantizando que aquellos que se atrevan a violentar a nuestras niñas, niños y adolescentes tengan el castigo que se merecen. Yo espero, compañeras y compañeros diputados, que siendo este un caso tan sentido y que lo hemos vivido a nivel nacional y que nos enteramos por los diferentes medios y que lo hemos vivido aquí en nuestro estado, hoy podamos a la mayor brevedad posible dictaminar a favor de nuestros niños y nuestras niñas. Es cuanto, diputada presidenta.